que eh, una de las eh, temas principales del libro de Tesalonicense es acerca de la venida del Señor. Imagino que alguien va a exponer sobre eso. En casi en todo, durante todo el libro, en el primera y la segunda, el apóstol trata sobre el tema. Y es un tema importante. Vemos en la historia que nos faltó gente que se ha ido al extremo, que por esa causa algunos se han formado grandes sectas, pero no por eso vamos a negar esta realidad y la importancia, más en los tiempos que vivimos, la realidad de su pronta venida, la venida del Señor. Y entonces me llamó la atención el apóstol Pablo, concluye el capítulo 5 del primer libro, y él está diciendo allí cuál es una de las formas de estar realmente preparados para la venida del Señor. ¿Sí? Estar preparado. Por ejemplo, el verso 5:23 dice: y el mismo de Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados de forma irreprensible. ¿Cómo es eso de ser? Que nadie tenga algo que señalarnos. ¿Eh? Que enteramente entregado, consagrado. Justo la hermana Idea va a hablar, ¿no?, de la santidad del amor. ¿Sí? De tal manera que nadie tenga que reprendernos por algo. Es una maravilla que podamos ser irreprensibles. Cuando ahí nos señala algo, vamos, sí, todavía me falta corregir. Sí, todavía. A veces hay tantas cosas que todavía, pero no hacemos nada para cambiar. Ahora, ¿cómo? Y los versículos anteriores, hay 7 cosas que el apóstol Pablo recalca, y voy a decir rápidamente 7 cosas que él menciona que nos va a ayudar a estar preparados, a estar listos, a estar atentos, sirviendo al Señor de buena voluntad, con una buena actitud, como le decía al principio. No como una carga pesada, sí, por lo que tenemos que hacer, no, sino que con gozo, con amor, con alegría, sabiendo que el Señor vendrá y le vendrá a recompensar a cada uno, dice según sea nuestra obra. Y, y hay 7, voy a mencionar 7 versículos, de uno que lo aprenda, yo lo aprendí de memoria, 7 versículos con 7 cosas que menciona el apóstol Pablo, comenzando del versículo 16. ¿Sí? Número 1 dice, ¿qué dice? Estar siempre gozoso. Qué desafío, no perdamos el gozo. A pesar de la situación que se vivió en Perú hace unas pocas, no perdamos el gozo. ¿Y, y cómo? ¿Cómo no perder el gozo? El siguiente texto lo dice como. Interesante. Orar. ¿Cómo? Todo va relacionado uno con otro. Es decir, orando sin cesar. ¿Eh? No solamente un momento o un lugar, sino de forma continua, en cualquier circunstancia. No esperar que suceda algo malo, algo muy grande, no. Por las cosas pequeñas, por las cosas grandes, mantenernos siempre una actitud de oración. Una actitud. ¿Eh? A veces puede estar con los ojos abiertos, a veces está caminando en silencio o a veces hablando. Puede ser pequeñas oraciones, un pastor llamaba con micro oraciones, o puede ser a veces un poco más extensa. Pero qué lindo mantener esa actitud. Ahora, ¿cómo podremos lograr? ¿Cómo podemos orar sin cesar? No es una cosa muy sencilla. El siguiente nos dice, el siguiente versículo 18, Dad gracias en todo. eso, dando gracias en todo. ¿Sabe qué? Cuando aprendemos a dar gracias en todas las circunstancias y por todas las cosas pequeñas y grandes,
Eso nos permite a mantenernos siempre en una actitud de oración. Qué interesante esto. ¿Eh? Estamos, Señor, es oración, te doy gracias. ¿Ah? ¿Cuánto hace que nos das gracias por tu esposo, por tus hijitos, por tu casa, por tu congregación, por el hermanito difícil, la hermanita que te hizo orar más? Aprendí siendo un pastor decía que a veces los hermanos que son más problemáticos en la congregación, Hay que orar más. sí, esos son la gente que Dios utilizó muchas veces para que oremos más, para que busquemos más al Señor, para que tengamos más paciencia. Ahora, algo interesante que al siguiente dice, no apaguéis el espíritu. Una recomendación interesante. No apaguéis el espíritu. ¿De qué espíritu está hablando? El ¿Eh? Espíritu Santo. Espíritu en mayúscula, Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y yo pensé, veía tantos jóvenes, ¿no? Que están jóvenes, por ahí no tan jóvenes, pero a la vez jóvenes somos, ¿no? Que están preparando para servir a Dios en la iglesia presbiteriana. Y sabe que cuando vienen, se levantan nuevos ministerios, nuevos servidores, nuevos ancianos, nuevos pastores, eso trae no solamente un crecimiento, sino trae un renuevo, un constante renuevo, algo fresco del espíritu, gente con fuerza, con entusiasmo, con ganas. A veces los pastores, algunos que están más tiempo ya están más cansados, algunos están más enfermos, algunos tienen que jubilarse. Sí, y hay tantas cosas que a veces hemos pasado, vivido. Un joven con toda la fuerza, todo el fuego, el entusiasmo. ¿Sí? No apaguéis el Espíritu Santo, algo trae la renovación. Y una de ellas recomienda no menospreciando la profecía. ¿Cómo no apagamos el Espíritu? No menospreciando la profecía. ¿Sabe qué? Por supuesto que nos vamos a hablar. Hay gente que anda diciendo cualquier cosa por ahí que es profecía, y que anda unos locos por ahí que también en la historia ha causado tantos problemas, gente que se creyó profeta. Pero ¿en qué sentido aquí el apóstol en el Nuevo Testamento? Sabemos que según los profetas del Antiguo Testamento ya no hay profeta. En la iglesia primitiva cristiana se habla en un sentido de que a un hermanito, mientras está allí en la reunión, ora o habla, puede con la palabra de Dios traer una palabra. ¿Sí? Ahí dice orando, ¿sí? Orando, animando, fortaleciendo. Dice, es para fortalecer, para dar fe, ánimo, crecimiento. Que alguien pueda tener una palabra actual, necesaria. La palabra es eficaz. Es eficaz. Es viva y es eficaz. Qué interesante cuando Pedro le dice al Señor, cuando Jesús le dice, ¿y ustedes no se van también? ¿Se estaban yendo la gente? Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabra de vida eterna. Eso es muy interesante. Es lo que la gente necesita escuchar muchas veces nosotros. ¿Sí? No solamente contarle un relato, una historia, sino tenemos palabra de vida eterna. ¿Sí? Según el Espíritu nos direcciona. Al fin y al cabo es la Biblia, son textos bíblicos. Sí, pero Dios siempre usa, ¿no? Tenemos al pastor, como un profeta, a veces el anciano, un seminarista, que le toca compartir una enseñanza, una palabra que uno siente que Dios le ha dado. ¿Sí? Qué interesante esto. No menospreciemos por la apariencia. No menospreciemos por lo que nos parece que no sabe mucho. Examinemos todo, retengamos lo bueno. Interesante. Ese debe ser nuestro trabajo, ¿sí? No menospreciar, sino, sí, tampoco no tomar todo. Es lo bueno. Tengamos la sabiduría, la gracia de Dios de analizarlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno, con madurez, tomar lo bueno. Y lo que no, no. Por último,
absteniéndonos de toda especie de mal. A veces el mal viene en formas disfrazadas, ¿sí? Está muy escondido. Uno puede escuchar a veces con una mala actitud. Ves el hermanito que está molesto con su pastor, que está rebelde, está sentado escuchando, pero con una mala actitud. Dentro está enojado, está cerrado. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Así que damos gracias a Dios por estos libros que nos ha tocado meditar, compartir, conocer, que nos traiga fortaleza, que nos traiga gozo, renuevo, ¿sí? Según la palabra de Dios. Bien, bien hermano, estamos listos entonces para escuchar a la hermana Aide, que se ha preparado. La escuchamos entonces, hermana Inés. Digo hermana Inés, no, hermana Sí. Aide. Bien. Amén, pastor. Voy a intentar compartir. A ver. Listo. Bien. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bien, en esta oportunidad me toca exponer el libro el libro de Tesalónica, Tesalonicenses, perdón, el capítulo 4, he elegido el tema, lo que espera el Señor de ti. Le he puesto como título ello para poder saber lo que el Señor quiere de nosotros. En esta oportunidad, Pablo ha enfocado más este tema, cómo es lo que el Señor quiere que seamos nosotros a través de esta carta. Al escribir a Tesalónica, o a la iglesia de Tesalónica, pues quiere que también los hermanos de ellos, pues, sean algo más de lo que siempre Pablo ha ido exhortándonos. Entonces, por eso es que el título lo he puesto, lo que espera el Señor de ti. Amén. Bien, pero antes de ello, vamos a leer todo el capítulo porque son solamente 12 versículos del 1 al 12. Entonces lo voy a leer y luego seguidamente lo vamos a descifrar o vamos a desarrollar. Bien, dice la vida que agrada al Señor o que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que hoy se escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que está en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que os abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Como les decía, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos exige que en los primeros capítulos, en los primeros versículos, la forma como debemos de vivir como cristianos en santidad. Pero hemos titulado y hemos enfatizado y hemos sacado de aquí del contexto santidad, amor y trabajo. Bien, en la santidad, hermanos, dice apartaos de toda fornicación. Solo exige este versículo, hermanos, o este capítulo, tener, dice, una sola esposa,
alejándonos de toda concupiscencia y tenerla en honor. Y que nadie engañe a su hermano, alejándonos de inmundicia, porque Dios nos llamó a santidad. Porque el que desecha todo esto, desecha también a Dios mismo, quien nos dio el Espíritu Santo. Si bien es cierto, hermanos, Dios nos dice que todo pecado es contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no seamos como los que no conocen a Dios, que solo piensan en el deseo de la carne, atrapados en sus propias concupiscencias, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros antes de conocer al Señor, siempre hemos tenido esos deseos, ¿verdad? De la carne, y más aún debe ser en los varones, la verdad no lo sé. Pero bien, eso es lo que exige el Señor, que no caigamos en esos deseos de la carne y que nos alejemos de toda contaminación, incluso de esas concupiscencias que teníamos o que tenían antes, ¿no? Pablo nos dice en esta carta, hermanos, que la santificación es un proceso y que poco a poco llegaremos a niveles que Dios quiere. Es verdad que al inicio de nuestra conversión para el Señor o al separarnos del Señor, pues casi no entendíamos muy bien, ¿verdad? Quizás ha sido difícil de repente de apartarnos de muchos deseos, ¿no? Y también de esas concupiscencias y de los deseos de la carne. Pero según vamos avanzando en el Señor, vamos entendiendo lo que el Señor quiere, cómo debemos de ser como hijos de Dios, en completa santidad. Que el esposo que tenga a su esposa tenga una sola esposa en honor. Pablo exige que sea completamente en honor, en santidad. En todos los capítulos de sus cartas de Pablo, hermanos, encontramos que Pablo nos exige que vivamos en santidad, alejaos de toda fornicación, ¿no? Y de no caer en pecado, de todo pecado, descontaminarnos completamente y que vivamos en santidad. Pero en esta carta, en este capítulo, hermanos, del 1 al 9 o hasta el 10, creo, Pablo nos exige que no solamente vivamos en santidad, sino que exijámonos más y más de vivir más y más en santidad. O sea, de lo poco que estabas yendo en santidad, te exijas más. Y es por eso que te exige de que no engañes a tu esposa y que vivas y la tengas a tu esposa en santidad también, en honor. En una de las partes de sus cartas también Pablo nos exige, creo que es en Corintios, o más adelante, perdón, en Primera de Pedro creo que es. Ajá, Primera de Pedro, podemos encontrar la forma como debemos de tenerla a nuestras esposas en santidad y honor. Como a vaso más frágil, dice, ¿verdad? Incluso hace la comparación Pablo, ¿no? Como algo especial, como un vaso que es frágil. Y por último, también en Génesis encontramos, hermanos, que al tener nuestras esposas, ustedes los varones más que nada, al elegirlas, eligen a una esposa, dice que Dios al elegir a la mujer no la eligió del barro, sino de tu propia carne. Entonces, como tu esposa es tu propia carne, tú tienes que mantenerla en santidad. Tú tienes que respetarla. Y tienes que quererla más y más. Y tenerla en santidad, como a ese vaso más frágil, ¿verdad? Y no engañarla. Quizás el mundo, quizás el engaño, el mundo no, de repente no lo pueda sancionar, ¿no? Los jueces de este mundo terrenal no lo pueden sancionar. Pero Dios dice de que Él sí nos puede castigar. Él sí nos va a sancionar. Él sí, al defraudar, al salir del vínculo matrimonial, hermanos, es defraudar a Dios, es caer en pecado y alejarnos de la santidad. ¿Y qué exige Pablo aquí? Que nadie engañe a su hermano, alejándonos de toda inmundicia, porque Dios nos llamó a santidad.
Santidad, hermanos, significa separarnos totalmente del pecado. Santidad significa estar en el Señor, estar vinculado estrechamente en el matrimonio con su esposa, respetarla como Pablo nos exige en esta carta. Porque dice el Señor, ¿no? Si nuestras autoridades no juzgan, Dios nos va a juzgar, porque Dios es el que es nuestro vengador en todo. Y todas las cosas que hacen fuera del matrimonio, que hacemos fuera del matrimonio, Dios será el vengador. ¿Ves? Entonces, debemos nosotros de vivir en santidad. Y eso no solamente va para el varón, sino para todos, hermanos. Que todos vivamos en santidad. También más adelante, Pablo nos habla del amor, ¿no? Ahí podemos encontrar en el versículo de 9 al 10. Pablo habló a todos los tesalónicos de cómo deberían de vivir en santidad y en amor. Y los tesalónicos, hermanos, habían aprendido que el amor en el Señor era amarse unos a otros y amar a Dios sobre todas las cosas. Pero allí no solamente era amarse, sino que Pablo les recuerda que tenía que ser siempre en este amor fraternal que abunde, dice, más y más otra vez. En santidad, no solamente, sino que él dijo más y más en santidad. ¿Y cómo vamos a llegar más y más? Poco a poco, perseverando, orando, alejándonos de todo mal. Vivir en santidad, ¿no? Haciendo morar al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, vamos a encontrar de que nosotros vamos a crecer poco a poco. Y por eso dice Pablo, más y más. Y que abunde más y más en esta gracia. Porque donde hay amor en Cristo, hay unidad. Y donde hay unidad, hermano, hay bendición en el Señor. Y eso podemos encontrarlo también en Salmos. Que la unidad, el amor, ¿no? David también había comprendido que si tenemos amor, que si tenemos santidad, vamos a ser de bendición también. Amén. Seguimos. Luego, también nos exhorta más adelante en el trabajo, ¿verdad? Pablo nos dice que el hecho que estemos esperando la venida del Señor no nos libera de las responsabilidades prácticas que tenemos en esta vida, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que si nosotros no trabajamos, los ojos del mundo van a decir, mira, ¿no? ¿Cómo los cristianos no trabajan? Yo sé que el Señor provee todo, pero ellos no lo van a entender porque no tienen los ojos espirituales, ¿no? Entonces nos van a decir, ah, mira, esos hermanos conformistas, por eso es que Pablo dice, trabajen con sus manos en un trabajo digno y honrado. Sabemos, ahí está, sabemos, hermanos, que en el mundo, ¿no? Nos juzgan. Y dice que al juzgarnos, juzgan a Dios por nosotros. Y es por eso que debemos de trabajar en algo digno, con humildad, honradez, con mansedumbre, ¿no? Mientras estemos en este mundo. Ocuparnos, dice, de vuestros negocios y trabajar con nuestras manos para no tener necesidad en nada, ¿no? Y para que el mundo no nos juzgue, sin descuidarnos nada del trabajo. ¿Hasta cuándo, dice hermanos? ¿Hasta cuándo debemos de vivir en santidad, en amor y en el trabajo honrado? Hasta el día de la segunda venida. Amén. Amén, hermanos. Gracias, pastor. El que no trabaja, que no coma. Así dice Pablo. Así dice Jesús también. No coma. Amén. Gracias, pastor. Bien, hermana Aide.
No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a... Sí, la hermana muy bien allá. Sí, la exhortación especialmente. Aunque es para todos, especialmente al varón, sí. Que tenga un trato especial en santidad en cuanto a la esposa. Sí, muy interesante. Y ya que mencionamos ahí breve, ¿qué opina la hermana idea de ese texto? El apóstol Pablo dice en la carta de los Efesios, el capítulo 5 21, bajo el principio de someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza diciendo, y la mujer se sujete a su esposo, ¿sí? Y no cualquier sujeción, sino que así como la iglesia se sujeta a Cristo, así la mujer debe sujetarse al esposo. Sí, Amén, bueno, y pastor. después está para el varón, ¿no? Y Sí, que, yo entiendo eso, pastor, que al estar sujetos, dice en el 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que al unirse, ambos, ambos tienen que estar sujetos, así como la mujer al marido y el marido también por amor a ella. Así como Cristo es sujeto a la iglesia y la iglesia a Cristo, así. Amén, pastor. sí, ¿por qué primero sí, dice, comienza con la mujer, se sujete al esposo? Y después, bueno, el esposo ame como Cristo, que también me parece Porque el la más, mujer el fue más creada dulce. después, ¿Cómo? porque la mujer fue creada después del varón. Mm, ¿Eso sí, entiende? sí. Y que eh, siempre el marido será cabeza de la casa. amén. Ujú. Miren, ¿sabe que esa palabra es muy interesante? El Señor, cuando le habla de que y primero se dirige a la mujer, que, que se sujete al esposo como la iglesia a Cristo, es porque eh, la mujer, como, como madre, como esposa, ella es la maestra, la que enseña primero a sus hijos, ¿sí? Así, Porque amén, pastor. si la esposa no respeta, digamos, los hijos tampoco lo van a hacer, pero ellos están mirando, ¿sí? Es decir, qué interesante eso. Dios le da ese lugar a la mujer privilegiada para que a través de su vida enseñe a sus hijos también, ¿sí? Y a la vez también, como dice el apóstol, que las hermanas mayores enseñen a las hermanas nuevas también, Amén, cómo pastor. deben conducirse en su hogar. Y este es algo importantísimo que se debería enseñar e instruir con el ejemplo a toda la congregación. Y otra cosa, y ese es el principio, como la iglesia a Cristo. ¿Qué significa eso? Que ¿por qué hay tantos problemas a veces en la congregación? ¿Por qué tantos problemas en el matrimonio? ¿Sí? Por la falta de sujeción. ¿Por qué los hermanos causan problemas, rebeldía? ¿Por qué los corintios? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué cada uno quiere hacer? Sí, yo no sé si me están escuchando. Entonces es el principio de que la gente no se quiere sujetar, ¿eh? No respeta la autoridad puesta por Dios. ¿Sí? No porque sea más, sino porque es un lugar donde Dios ha puesto, ¿sí? Cada uno en el lugar que nos corresponde según el orden de Dios. Se llama el orden de Dios. ¿Sí? Muchos Amén. jóvenes, muchos hermanitas, matrimonios nuevos, más jóvenes, ¿sí? Deben ser enseñados a través de hermanas mayores, maduras en la fe, la importancia de la sujeción a las autoridades puestas por Dios. ¿Sí? Así como en la casa de Dios puesto al padre, al esposo, en la congregación están los pastores, los ancianos. Imagínense si todos se sujetaran como, y por otro lado ahí del cuerpo de Cristo como la iglesia, pues que somos su cuerpo, ¿eh? Y funcionamos como cuerpo. Es una maravilla eso. Funcionamos, crecemos, Cristo la cabeza y todos sometidos
a la autoridad principal. Ah, qué bendición. Bien, buen tema, hermana, buen tema, es para seguir. Ahora entonces, eh, la hermana sale de pantalla, ¿no? ¿Tiene que salir ella? Sí, si me puede ayudar a salir de ahí, pastor, Ya, bien. ya. Ahí, sí. Primero con la... Estamos... Mientras los dos hermanos, Iván y Leila, ellos van a participar, como decía bien hermana Irene, en la segunda parte. Son los compañeros de ella. Bien. Entonces, mientras vamos a ir participando de la clase, ¿sí? De los hermanos se preparan. Bien. Están ellos con su celular escuchando, pero aún uno siguen los trabajos a veces. Ese es un tema, el tema del trabajo. No se ajusta bien a veces en los horarios, los tiempos. Estamos entonces en la introducción a los libros de primera y segunda de Tesalonicenses. Voy a hacer una pregunta, ve que eso es una pregunta importante que siempre lo mencionamos. Se puede preguntar en esa. ¿Por qué? eh, ¿Cuál es la importancia de la introducción, por ejemplo, al libro de primera de Tesalonicenses, que es lo que estábamos estudiando, ¿sí? Porque no podemos estudiar el libro de Tesalonicenses o el libro de Romanos, lo que hemos estudiado es la introducción, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en la introducción? ¿Por qué también es importante la introducción a los libros de la Biblia? Veo que hay Biblias de estudio que tienen introducción a cada libro. A ver, ¿quién me puede compartir eso? ¿Cómo Sil- dijo? Silencio en la sala. ¿Cómo dijo? Eh, la importancia de la introducción, porque nosotros miramos la introducción a cada libro. Dijimos que también es importante, aunque no estudiamos libro por libro, porque no es la clase, sino estamos viendo cartas paulinas, que son... ¿cuántos libros son? A ver, lo leen, a ver, están buscando ahora. ¿Cuántos libros? Por lo menos hay que saber cómo los católicos saben el Padre Nuestro. ¿Cuántos libros hay en las cartas paulinas? Pasó, creo que son Epístola 12. epístola No, de, no. epístola de Pablo, Sí, ¿cuántas escribió él? 13 son. 13, muy bien. ¿Quién dice que de mano ahí? Bien. Sí, imagínense, son 13 libros, ¿sí? Y son tan tremendas como estamos viendo cada libro, ¿no? Que realmente vale eh, tomarnos el tiempo y revisar bien uno por uno, ¿sí? Que en algún momento Dios va a guiar. Pero acá vemos la introducción, que también es importante, ¿sí? Dentro de las cartas, Paulino, la introducción. ¿Y qué es lo que estudiamos en la introducción de los libros? ¿Por qué es importante ver las introducciones? La introducción es Tiene que como una ser. pequeña autobiografía del libro, ¿no? Se puede decir, ¿no? Una pequeña reseña histórica, ¿no? O sus partes principales de la carta. Sí, muy bien. ¿Y qué contiene, por ejemplo, eso que habla el hermano? ¿Alguien más quiere participar, otro hermano? ¿Qué contiene esa introducción, esa reseña histórica, eso? ¿Por qué es importante para nosotros? Ustedes también cuando, como pastores, pastoras, ministros, les toca predicar un tema en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la hermana, ella que tomó un tema de la santidad, eso puede ser un tema, puede ser un mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Donde uno medita y exhorta a los hermanos de una vida de santidad, que la mujer se sujete, que el esposo ame a la esposa como Cristo y se entregó. ¿Qué es lo que vemos en la introducción, hermanos? Eso ténganlo en cuenta porque eso se les puede preguntar ahí cuando yo haga el último examen, le voy a preguntar eso, ¿sí? Y tienen que responder, no van a decir, bueno, porque esto, porque...
estudiamos el contexto histórico. Es decir, es la ocasión en que se escribió. No se olviden de eso. La ocasión, es muy importante la ocasión que se escribió. Por ejemplo, cuando veíamos Efesios y Colosenses, ¿en qué ocasión lo escribió el apóstol Pablo? ¿Eh? ¿Dónde estaba él? ¿Estaba en la playa? ¿Estaba veraneando? Y se le escribió. No, estaba en la cárcel. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Dónde lo vemos? Bueno, él lo dice, lo menciona ahí. Entonces nosotros al estudiar el contexto histórico vemos la ocasión en que lo escribe. Entonces él estaba en la cárcel. Entonces el mensaje del apóstol Pablo llega más fuerte, ¿sí? Al decir, Filipenses, por ejemplo, gozados y regocijados conmigo siempre. Él lo está diciendo desde la cárcel. Así que hay algo superior, más allá de las circunstancias, ¿sí? Que el gozo no viene de las cosas que uno tenga o no tenga, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que vemos ahí, el autor. ¿Quién lo escribió? ¿Se acuerdan cuando vimos la introducción general que vimos a la vida del apóstol Pablo? Si es bueno saber, ¿quién lo escribió? Pablo, San Pablo. Y eso le da validez, le da peso al libro que está ahí, a decir, no es que no se sabe de repente, veo que algunos libros que uno discute, fue Pablo, no fue Pablo, pero con certeza ha sido el apóstol Pablo, ¿no? Se sabe por sus saludos, por sus escritos. Hay un estilo en el cual él escribe siempre apropiado, que es el estilo del apóstol Pablo. Si no se sabe es hebreo, ¿no? ¿Eh? Hebreo. Sí, hebreo no se sabe. Por ejemplo, bueno, esas cosas. Y luego, lo que el hermano mencionaba, escúchese, es un conocimiento general de todo el libro. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice, ¿de qué habla el libro de... ¿Cuáles son los temas, el tema principal del libro de Filipenses? ¿Cuál es el tema principal del libro de Filipenses, de Efesios? Entonces el tema es decir, el apóstol Pablo está hablando sobre esto. Eso es muy interesante. Eso nos permite, no solamente, como muchos toman un texto bíblico y predican sobre eso, pero de repente ni siquiera se enteró sobre el contexto histórico, el apóstol, en qué ocasión lo escribió, cuál es el tema principal del libro, por qué dice lo que dice, por qué el Espíritu lo guió de esa manera, y eso nos enriquece más. ¿Sí? Y eso está en nosotros averiguar. Hoy día hay muchos libros de diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos. Ahora hay por YouTube, por internet, puede ser su biblioteca. Así que siempre tenemos que estar viendo, averiguando, y eso nos va a ayudar muchísimo, es decir, a no sacar a veces algo del contexto, porque muchas veces se habla, porque es muy importante, eso lo van a ver luego en hermenéutica, o en homilética. ¿Todavía no han visto eso, hermenéutica o homilética? ¿No? No, bueno. Aquí todavía, ¿Cómo? aquí todavía. Todavía. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos principales ahí que va a decir respetar el texto con su contexto, es decir, no hacerle decir a la Biblia lo que no está diciendo allí, ¿sí? Así surgen las herejías. Las herejías. Es interesante, por eso tenemos que respetar y conocer el texto. Una frase que me quedó siempre, que aprendimos en el seminario, lo decían los profesores, un texto fuera de contexto Es un pretexto. Ah, ustedes también lo aprendieron. Es un pretexto. ¿Sí? Sí. Entonces, como Pablo mismo dice una parte que dice, estos intencionalmente que tuercen la palabra. Sí, te habla la Biblia, por eso engaña a la gente. Si mira la Biblia, acá le muestra como Satanás tentó a Jesús con la palabra. Sí, está leyendo la Biblia. Como a veces hacen los testigos de Jehová, los mormones te muestran el texto bíblico y dice, acá dice, pero viene con otra intención, está torciendo esa verdad, lo saca de su contexto y está diciendo otra cosa. Es como por ejemplo, ahora esta secta de la diosa madre, ¿no? Que pone los textos, por ejemplo, cuando dice Dios, hagamos al hombre, ellos ya no se refieren a la Trinidad, sino dicen, no, Dios estaba con su esposa, ¿no? Con su esposa, la diosa. Sí. Y dice, hagamos. Hagamos, sí.
Sí, la verdad que son unos sinvergüenza realmente. Cuando se refiere a la esposa del Cordero, que nosotros conocemos que la esposa del Cordero es la iglesia, y dice, no, la esposa del Cordero es la diosa madre. Dice, ¿no? Ah, por Dios, no es la iglesia ya. La escasa. Sí, cómo ellos tuercen, sí, la verdad y lo cambian y le hacen decir, usando la misma Biblia de nosotros, ¿no es cierto? Sí, Diciéndole lo que no dice. Por ejemplo, yo me acuerdo que un predicador que de otra estaba ministrando, de otra congregación lo estaba ministrando. Entonces me preguntó sobre el tema. Yo le corregía un poco cuando yo lo escuché predicar. Y entonces me dice él, por ejemplo, si yo agarro un texto, dice, ¿no? Y predico, supongamos sobre, eh, no sé, el gozo o la santidad, pero elijo un texto que no está hablando de otra cosa. Entonces me dice, por ejemplo, la santidad no es una herejía, claro, es una verdad, pero ese texto que tú elegiste no está hablando de otra cosa. Entonces me dice, ¿eso está mal o está bien? Entonces yo digo, bueno, así no sea una herejía, pero ¿por qué no está bien? Le decía yo, ¿no? Porque ese es el mismo principio que se usa en las sectas, de que hablan un texto y no respeta su contexto, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar, buscamos como la hermana Aide, ¿no? Buscó un texto que sí está hablando de eso, no está hablando de otra cosa, ¿sí? Interpretaciones, por ejemplo, se llama eso también alegóricas, que a veces se puede utilizar bien, pero eso puede ser peligroso cuando se utiliza mal, ¿sí? Le hace decir algo que realmente no lo está diciendo. Muy bien, así que aparte, cuando uno va a preparar su mensaje y demás, no solamente estudiar las introducciones aparte del tema, sino que también es bueno hacer, van a ver luego también cuando estudien eso, se llama exégesis bíblica, que van a profundizar, van a ver, por ejemplo, hay palabras que es importante saber el idioma en que se escribió. Entonces cuando usted va, por ejemplo, al hebreo o al griego, se va a dar cuenta que esa palabra en su tiempo significaba otra cosa y que hoy ya no significa lo mismo. Entonces es importante ir al original y conocer qué significaba en aquel tiempo. Por ejemplo, la palabra Señor, ¿no? Que el griego, tú sabemos que es Kyrios, ¿no es cierto? sí. Por eso la palabra dice, el que confiesa a Cristo como, ¿no? Con su, que es el Señor, que es su corazón, que dice, será salvo. Hoy dice uno, qué fácil, porque hoy se dice Señor Juan, Señor Pérez. Pero en ese contexto no se le decía Señor a cualquiera, no cualquiera era el Kyrios. Kyrios significa dueño, soberano. Solamente César tenía ese título. Y cuando los cristianos decían Cristo es el Señor, es el Kyrios, y ahí chocaba, ¿no? Y por eso venía el tema de la persecución. Interesante, ¿ves? Cómo nos ayuda a ver, solamente yendo al original. Y así varias cosas que no se comprende bien cuando se tradujo, ¿sí? No es la mismo, tiene el mismo peso, el mismo significado que significó en el original. Es interesante eso. Bien, quería mostrarles, viendo la introducción, yo les animo que puedan, por eso, ver cada libro por libro las introducciones históricas, la ocasión, el contexto que se escribió, por qué lo hizo, por qué el apóstol escribió de esa manera, por qué, como Gata, por qué Pablo estaba enojado, parece escribiendo, con qué autoridad, con qué forma muy enérgica, habla y reprende. En otras cartas lo vemos a él con mucho, muy tierno, con mucho amor, ¿sí? Por ejemplo, en esta carta, por ejemplo, de la primera, ¿no? Hay parte que hay textos tan hermosos que el apóstol parece, dice un autor, como una nodriza tierna con su hijo. Con mucho amor y con mucho cuidado se dirige a ellos en la primera. En la segunda ya es más fuerte, dice, no es como un padre que está corrigiendo al hijo, ¿no? Por ejemplo, ese texto que dice la hermana, si no trabaja, que no come. Trabaje y dé buen testimonio solamente para ti y aún pueda ayudar. Entonces allá como un papá que está corrigiendo a su hijo, que ya creció, está corrigiendo. Interesante esa la ocasión, por qué lo dice y por qué. Bien, y quería mostrarles, de repente ustedes lo conocían o de repente no. Es un resumen, ¿cuánto dura? ¿10 minutos? Menos 9. Sí, dura 9 minutos solamente
y en forma así todo con dibujo ilustrado les va a hablar, miren lo que es en 9 minutos sobre la introducción a todo el libro tesalonicense. Así esto está en YouTube, está de todos los libros del Nuevo Testamento, lo del Antiguo también. Sí, todo. Y está muy bien hecho, ¿sí? Muy bien armado lo que armó esto. Inclusive hasta tenemos esa bendición de que usted lo puede poner y lo escucha, lo mira y en un momento le da un pantallazo general de todo el libro sobre el texto que usted eligió para predicar. Por ejemplo, se eligió Romano, Juan, Mateo. Así que quiero que lo vean, porque de repente no lo conocen todo. Y usted lo puede buscar. Luego, Nos da el nombre después. sí, ahí después acá le va a decir David, porque yo, si ellos me lo hacen alcanzar, entonces. Quiero que vamos a prestar atención entonces acá unos 9, solamente 9 minutos. Y va a hablar sobre Primera Tesalonicense. Escuchamos. Ya. Miren qué interesante, presten atención ahí. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a 2 movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos 2 movimientos están rodeados